Yo quisiera tener un enfoque complementario, pero desde la conflictividad social. Y en ese sentido, quiero partir de la base de lo que implican los profundos cambios sociales, económicos, culturales y políticos que han generado un sinnúmero de cuestiones que requieren preguntarnos nuevamente si esa complejidad e intensidad de los cambios tienen las respuestas adecuadas. Porque nos hace pensar alrededor de los modelos de abordaje de los conflictos y al mismo tiempo nos impele, nos obliga a reflexionar sobre cómo estamos parados y dónde estamos parados, qué umbral de partida tenemos para poder pensar esto y trabajar en esto. Especialmente que los últimos cambios se han dado en los últimos 20 años. Yo no quiero hacer un corte epistemológico, pero estos últimos 20 años han sido importantes dentro de lo que puede llegar a ser los cambios sociales y al mismo tiempo importantes porque nosotros hemos aprendido mediación hace unos 20 años y hemos evolucionado con la mediación, pero yo no sé si la evolución de la mediación fue directamente proporcional a la evolución de la sociedad. Y en ese sentido estamos más obligados todavía a pensar la mediación alrededor de los cambios sociales. La globalización, la mundialización ha impactado fuertemente dentro de lo que es las capacidades del Estado. Las capacidades del Estado que se vieron erosionadas desde arriba por la propia globalización. Y la economía transnacional. Y por abajo, por el resurgimiento de identidades propias y particularismos que hacen reivindicaciones autorreferenciales y que se posicionan en el escenario público con una vocación de ser que los impone en función de una búsqueda de un lugar como ámbito referencial, propio, identitario. Y es así que yo quiero citar a María Esther Seseña, que trae las 4 M's dentro de lo que puede llegar a ser el pensamiento de una estructura social actual. Y la primera M es la materia prima, el control de los recursos naturales. La cantidad de conflictos que emergen en el mundo entero por el control de los recursos naturales es verdaderamente sintomático de la época. Lo que implica la tierra, el territorio y el poder. Hoy lo hablaba con una jueza agraria de México esto. Lo que implica la lucha por el poder a partir de la tierra en muchos lugares. Lo que implica el extractivismo en otros lugares. Lo que implica la minería en otros lugares. Lo que implica la resistencia al lado de lo discursivo que tiene que ver con una etapa de desarrollo, una etapa de productivismo, una etapa de crecimiento económico para lo local. Con un interés transnacional y al mismo tiempo aquellos que están alrededor de aquel lugar donde se da este encuentro de valores se hace con tensión y con fricción, no en clave de armonía. Luego, la otra M es la mano de obra que se encuentra precarizada, flexibilizada y al mismo tiempo la explotación no se ha retirado del escenario. Y esto no es ajeno a la crisis europea. Esto no es ajeno a las nuevas relaciones que se dan a partir de la existencia de la crisis. Lo vimos con los indignados, lo vimos con los mileuristas en algunos lugares y lo vimos también con las condiciones en Alemania de cambiar el piso salarial para muchos trabajadores y si tomo país por país no me cabe la menor duda que la crisis erosionó a cada uno por igual.
Claro que nosotros en América Latina estamos acostumbrados a que esto sea una naturalidad. Yo fui defensor del pueblo y tenía que defender no a los explotados trabajadores, sino a los esclavizados trabajadores bolivianos y peruanos en mi país. Otra M ya es más funcional a las otras dos M's, es la militarización. Pasamos de una sociedad disciplinar a una sociedad de control, fácilmente, con una sociedad que también tiene cierto grado de aquiescencia hacia el control. Pero no se controla solo a través de las cámaras de seguridad donde nos miran todos a todos y todos estamos contentos de que nos miren, sino que se controla también cualquier tipo de reclamo que se hace alrededor de la reivindicación. Y que esto es funcional también a los intereses de aquellos que pretenden tener ganancias alrededor de esto. Y lógicamente que las dinámicas de poder hacen que se yuxtapongan por un lado intereses, pero por el otro lado se conjuguen en una misma alianza estratégica en función de un objetivo común. Y la última M son los medios de comunicación, que también son funcionales a este sistema porque viven de quien lo paga. Yo siempre cuento que hay 4 agendas en los medios, que hay una propia agenda de los medios y hay otras 3 que desplazan posiblemente a la agenda de los medios, pero cuando pueden, porque la agenda de los medios se impone sobre las demás agendas, que son la agenda de los que publicitan, que generalmente son los que manejan los recursos naturales. Que son las agendas de los gobiernos que están en alianza estratégica con los que explotan los recursos naturales. Y que son las agendas de los actores sociales que, si pueden, entran en una agenda de los medios de comunicación. Y para poder entrar a veces tienen que incluirle una cuota de violencia, si no, no entran. Y no te traje el triángulo. Porque tengo un amigo que dice que yo siempre pongo un triángulo para explicar esto. Sí. Estamos pasando de una democracia representativa a una contrademocracia, como le gusta decir a Rosambalión, o a una democracia callejera, como diría mi amigo César Rojas Ríos. En verdad, el reclamo en la calle es un contrapoder, es un lugar de búsqueda, es un lugar de acción también. ¿Me pasa eso? Y muchas veces esos derechos que están cercenados son reclamados. Esos lugares que no se ven, que provienen también de la exclusión y de otras Ds, ¿no? Porque el desamparo, pasame una más, el desamparo, el deterioro social, los condenados de la ciudad, los excluidos definitivamente de la posibilidad de estar integrados dentro del campo social, una más. Y la pobreza, la pobreza estructural. Está también dentro del campo social. No podemos pensar la mediación en la comunidad si no pensamos cómo está la comunidad. Y para pensar la igualdad de oportunidades que otorga el sistema de mediación, tenemos que pensar también en si verdaderamente existen igualdad de posiciones. Pero no de posiciones en función de tengo la oportunidad de expresarme y me posiciono, como sabemos los mediadores, sino de la posición que traen desde el lugar social que ocupan aquellos que ya vienen de hecho desposesionados. Y en ese sentido surge un espacio del ya basta, surge un espacio del ya basta que genera la necesidad de generar dispositivos, institucionalizar dispositivos de sistemas de alerta temprana. Y aquí la cultura del Estado no está acorde a los sistemas de alerta temprana. El Estado se hace cargo de la conflictividad social cuando el conflicto está sumamente escalado. Los Estados, no el Estado-nación.
Hay una cultura institucional de dejar crecer el conflicto hasta un lugar tal que recién convoco a alguien, un tercero, o me hago cargo como Estado del conflicto, cuando el conflicto llegó a un lugar donde más que mediadores tenés que llamar bomberos para sofocar un incendio. O el Estado tiene la cultura de judicializar estos conflictos, como si el Poder Judicial le pudiera dar una salida jurídica a estas cuestiones que son absolutamente políticas. Le pedimos al Poder Judicial, que tiene un principio de no expedirse en cuestiones políticas, aunque los jueces tengan que expedirse siempre en todo, por una norma del Código Civil, siempre los jueces tienen que decir algo. Pero las cuestiones políticas no son justiciables. Ahora estas sí. Estas sí, porque estas forman parte de la funcionalidad también del sistema. Y le ponemos a los jueces en sus manos, que no todos tienen mucha experiencia de las dinámicas políticas y sociales, entre otras cosas. Le ponemos en sus manos la necesidad de un Estado que alguien se expida respecto a una situación determinada. Y la justicia, con los instrumentos que tiene, no tiene otra cosa que hacer escalar más el conflicto. Cualquier medida de no innovar, cualquier medida, va a generar un elemento más conflictivo de lo que el conflicto está, una medida de desalojo. Claro que después vienen las fuerzas de seguridad, que son las fuerzas del orden, y la pregunta es, ¿de qué orden? ¿De qué orden? ¿Cuál es el orden social a partir del sistema social? Porque hoy lo que me tengo que preguntar es cuál es el orden. Yo decía antes de empezar la charla que, y en esto coincido también con Juan Carlos, que buscamos respuestas y cuando no encontramos las respuestas decimos, porque es todo complejo y estamos llenos de incertidumbre, como dice Bauman, y nos aliviamos como si no pasara nada más. La complejidad y la incertidumbre es un producto de la etapa y quedamos tranquilos, decimos esto, como antes mencionabas a Foucault en cualquier conferencia y eras un catedrático de buen nivel, ¿sí? Dice Fadila esto, le encanta decir a Fadila esto. Pero la verdad es que cuando las respuestas no te alcanzan, tenés que formularte de vuelta las preguntas. No quedarte tranquilo diciendo que todo es complejo. Y dentro del campo de la mediación nos estamos haciendo pocas preguntas y queremos imponer maquetas que no entran por la falta de igualdad de posiciones dentro de lo que es lo social. Y además, si estos sistemas de alerta temprana los dejamos profundizar, sigue habiendo más divisiones, sigue habiendo más tensiones, sigue habiendo más fronteras entre nosotros. Que no hace falta que la frontera sea esta frontera que nos impone algún grado de necesidad de pensamiento si verdaderamente, como dice Susan Sontag, no nos hace nada el dolor de los demás. Si verdaderamente hablamos de la mediación como una humanidad nueva, un principio que sostiene la mediación, la humanidad, y no nos duele el dolor de los demás, algo nos está pasando también. Pero también se radicalizan estos conflictos si no nos hacemos... No, espera. Si no nos hacemos cargo de las fronteras, porque no hace falta que sea la frontera de la frontera, que es una barbaridad humana que exista esto, sino que hoy las barreras de invisibilidad nos las ponemos los unos con los otros. Ahora sí. Por la sociedad dual. Y para esa sociedad dual que tenemos, no hace falta ir a un barrio con otro barrio para que se enfrenten. En cualquier esquina nos encontramos con un otro que no queremos ver. Y si no atendemos esto en sistema de alerta temprana, después se radicalizan los conflictos. Bueno, pero hoy Obama salió a bombardear Siria. Y hay 5 países de alrededor de Siria que están
avalando el bombardeo de Obama. Vivimos en sociedades con velocidades múltiples. Se están desmoronando los puntos referenciales. Las representatividades simbólicas no están muy claras hoy en día. Tenemos un sistema normativo que no está al alcance de dar la respuesta que tiene que dar. Y a eso le agregamos la segregación espacial. Está bien, déjalo. La segregación espacial y la fragmentación social. No me pases. Quédate tranquilo. Esa segregación espacial y fragmentación social existe también. En los campos de acción donde funciona la mediación comunitaria, no la podemos seguir concibiendo simplemente como parte de un proceso, de un punto de llegada, porque nunca trabajamos los epicentros de estas verdaderas causas que le dan vida a los conflictos. Trabajamos el problema y acá, en este campo social, separar la persona del problema es una impudicia. Que el Estado no dé reconocimiento a las personas y revalorización es una barbaridad. Que las narrativas sean exclusivamente de los incluidos, porque para los excluidos lo único que hay es siempre la misma historia, y el cambio de historia sea para los incluidos, es otra barbaridad. Y entonces, cuando Besula decía antes, y por eso me veo absolutamente reflejado en vos, que vos ves mediadores que median en campos diciendo estoy haciendo bien las cosas, y lo que están haciendo es resolviendo problemas, pero no están tocando verdaderamente conflictos. Yo me pregunto cuáles son los estados de la democracia que quedan cuando las respuestas institucionales no llegan cuando tienen que llegar. La participación política es cada vez menor porque se descree de las respuestas políticas por parte de las políticas. Y entonces empieza a haber un hiato entre los que tienen la capacidad de mando y aquellos que ya no tienen la capacidad de obediencia. Poder es la capacidad de mando en función de la capacidad de obediencia. Entonces lo que se deslegitima es el poder. Si se deslegitima el poder, se deslegitima el orden. Y entonces hay que plantearse un nuevo orden. ¿Y cómo planteamos el nuevo orden? Si no podemos pensar esto en función de otra cuestión, una más. Y la otra cuestión tiene que ver con esto. La vi a Fadila tapándose la cara igual que este chico hace un ratito. Se tapaba la cara así. Y me llamó la atención. Una cosa es no te veo y otra cosa es cómo juegan los niños a que no me ves. Y la verdad que es de ida y vuelta esto, el no te veo y no me ves. No podemos no seguir viendo a los mediadores esto que tenemos que ver. Por eso yo planteo que acá hay 3 líneas de acción, no una sola. La mediación, una más. La mediación en estos campos tienen que ser, hoy Pesqueira decía que él no cree en las utopías. Yo no creo en las idealizaciones, sí creo en las utopías. Y me parece que no podemos idealizar la mediación como que hace la paz en todos los campos. No podemos sentirnos todos pacifistas de ámbitos donde no existe la armonía con injusticia social. Todo es armonioso. Les pregunto a ustedes, porque la verdad que necesito preguntarle a ustedes. ¿Ustedes creen que todos los campos de acción son pasibles de generar armonía? Y esta pregunta que me la vengo haciendo desde hace tiempo es porque quiero eliminar y compartir esta intencionalidad de eliminar de este campo el naifismo. Esto de somos todos buenos, somos todos pacifistas, todos hacemos la paz. Miren,
hacer la paz es algo serio. Y hacerla, si la vamos a hacer, la tenemos que hacer bien. En el campo social, para hacerla bien, requiere entender que hay una necesidad de entender esto no como un proceso de llegada, sino como un punto de partida, una más. Está la posibilidad de trabajar todos juntos, por eso las manos antes, y la verdad es que se requiere integrar programas, proyectos y acciones. No podemos concebir la mediación en los campos sociales aislado de lo que le tenemos que pedir a la política. La mediación no puede resolver lo que tiene que resolver la política. Y en ese sentido, hay que integrarla con otros programas. En programas de mayor construcción de ciudadanía y mayor construcción de ciudadanía social, política y civil, pero especialmente de ciudadanía urbana. Como le gusta decir a Doncelot. Doncelot marca que si no existe la ciudadanía urbana, no tenemos un lugar para aterrizar nuestro trabajo. Y en esa ciudadanía urbana, nosotros tenemos la posibilidad de entender a la interculturalidad como un valor, incorporar a la interculturalidad como un valor e incorporar la necesidad de que el otro sea un legítimo otro. Pero esto requiere de muchos programas también, de trabajar con los niños, de trabajar no solo en la institución donde están los niños, en las otras instituciones donde está la sociedad y no están los niños. Hay sociedades viejas, hay sociedades que ya no tienen niños. Hay sociedades viejas que quieren seguir siendo quienes son sin respeto al otro, porque el otro no es un legítimo otro que está dentro de mi sistema. Y la pregunta es, ¿hay alguna causa que nos permita generar la casa común, que nos devuelva a la humanidad, que nos devuelva la capacidad de tener un lugar donde podamos vivir juntos? Colombia se debate si un 50% de la sociedad y el otro 50% de la sociedad están a favor o en contra de un proceso de paz, o al menos de ese proceso de paz. Los particularismos regionales buscan su lugar como una expresión reivindicativa, lógica. El tema es que nos seguimos dividiendo. Acá tengo mis amigas catalanas de toda la vida y ellas mismas están divididas. Tengo dos ahí amigas, una está a favor del catalanismo y la otra no. En Escocia acaban de votar, ganó la integración y no el particularismo. Pero más allá de que uno gane y otro pierda, ¿cómo se sigue viviendo juntos? Porque esto genera una cultura de la polarización. La vivimos en muchos países de Latinoamérica y la política genera la cultura de la polaridad. Superar eso requiere empezar de nuevo a pensar lo nuevo, y esto es nuevo. ¿Qué es lo nuevo de lo que tenemos que pensar? ¿Cómo integramos a los que no están integrados? ¿Cómo volvemos a hacer la casa común? ¿Cómo podemos generar una humanidad donde nos podamos respetar todos y entre todos, y un Estado también que respete con políticas públicas? Por eso la mediación es parte de, pero no es el total de, en materia de conflictividad social. Una más. Si no articulamos estos programas, estos proyectos y estas acciones con una interinstitucionalidad, con intersectorialidad y con coordinación de acciones, nuestro trabajo no va a servir de nada, al menos en el campo social. Si logramos posicionar nuestro trabajo en todos estos circuitos de la construcción de la ciudadanía urbana, de la construcción de la ciudadanía intercultural y también de lo territorial urbano, que requiere de planificación y mayor inserción, de mejor calidad de vida y hábitat para la población, no hay duda que nuestro trabajo va a ser mucho más robusto. Insisto, no pidamos todo a la mediación
porque requerimos muchas otras cosas que la mediación puede gestar entre la política y la gente. Ese también es un lugar de la mediación. No solo entre la gente que tiene conflictos, sino entre la capacidad de la acción política y la gente que reclama. Y la última. Y si verdaderamente podemos lograr pensar en un sistema de diálogo con muchos lugares de escucha, muchos más de los que puede dar la mediación, si verdaderamente podemos dar ese camino de interinstitucionalidad bien robusto de las redes que vos hablabas, Juan Carlos, que es un lujo estar al lado tuyo, vamos a poder conseguir que en vez de piedras las personas puedan llegar a pensar en armonía. Con injusticia social, las personas van a seguir pensando en piedras. Muchas gracias. Sí, acá me preguntan, ¿cuál cree usted que es el rol del defensor público en esa construcción? Y yo creo que cualquier institución pública tiene una capacidad enorme de probabilidad y de posibilidad de construir escenarios dialógicos, de construir espacios de búsqueda de soluciones y también de exigencia política, de políticas públicas y de gestación de políticas públicas. O sea que tanto para la construcción del diálogo como para la gestación de políticas públicas creo que el defensor público en cualquier instancia y en cualquier país puede ser importantísimo. ¿Querés vos? No, una cada uno, sí, corriendo. Aquí hay una pregunta muy interesante que se refiere a la democracia económica. Dice, ¿cree usted que la democracia real debería pasar sobre todo por la democracia económica, entendida como la distribución justa de la riqueza social, producida y equitativa? Pues la conflictividad social aumenta cuando hay una brecha muy grande entre ricos y pobres. Nosotros vivimos en una sociedad que ha dejado de lado al hombre, al ser humano, y ha establecido la economía como regulatoria y la economía como, digamos, punto de partida, ¿no? Yo pienso que de alguna forma esto no es la propuesta de la mediación. La mediación no pretende, digamos, constituirse en un proyecto, digamos, de gobierno o en un proyecto, digamos, de macroeconómico, sino que de alguna manera pretende ir a reivindicar al ser humano, fortalecer al ser humano para que él pueda, digamos, atender estos principios, estos determinismos que nos gobiernan, determinismos que Alejandro presentó perfectamente, estos determinismos que nos manejan desde lo económico, estos determinismos que nos manejan desde lo ideológico, desde el pensamiento hegemónico, y de alguna forma irnos a construir lo pequeñito, lo básico, porque de alguna forma, digamos, tenemos que ir creando que lo importante no es consumir, lo importante es vivir, lo importante es, digamos, si uno puede llegar a dejar un poco de lado con la mediación, y como decía Alejandro, digamos, la mediación no se puede ocupar de todo, de lo económico no nos vamos a poder ocupar, de la justicia social en cuanto a la distribución de riqueza, eso no lo vamos a poder incorporar a la mediación. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la acción política, y creo que nuestro camino, nuestro espacio es más el ser humano y su convivencia, ¿no? Y desde ahí la armonía. Gracias. ¿Cuál es su opinión de cómo aplicar la mediación en conflictos agrarios, particularmente en Latinoamérica? Derivado, como en Guatemala, de la, no sé,
de la desigualdad de la tenencia en la tierra, y por ende la conflictividad social por el tema de los recursos y uso de la tierra. Yo tengo una experiencia muy linda de haber trabajado 4 años con la reforma agraria en Bolivia y con todos los conflictos derivados de la reforma agraria en Bolivia. La verdad que los conflictos son interminables, innumerables, algunos eternos. Un día mi amigo Ramón Alzate decía que por el conflicto vasco ellos aprendieron a darle una categoría más a la gestión, manejo, tratamiento, transformación, resolución de conflicto. Y la categoría más que le daban era la convivencia con el conflicto. En muchos casos, tierra, territorio y poder van de la mano. Son 3 ejes que caminan juntos y que en nombre de la búsqueda del poder simbólico se busca la tierra. Y en nombre también de una necesidad real se busca la tierra. Todos los temas de tierra requieren un tratamiento especial, requieren un tratamiento focal. En Bolivia, el Instituto de Reforma Agraria creó un área de conflictos dentro del Instituto de Reforma Agraria. Verdaderamente esto es un ejemplo de un rol estatal, hacerse cargo de la cantidad de conflictos que surgen por el tema de la tierra y trabajar con ellos. Y después a mí me tocó capacitar a las brigadas de campo que iban a tener que hacer reversión y saneamiento de tierra, y encontré que en muchos casos algunos iban armados, de los funcionarios estatales, iban armados a hacer el saneamiento de tierra. Y cuando les planteaba, todos los instrumentos que le daba la mediación, mi mayor alegría fue cuando esos funcionarios depusieron las armas y dijeron: ahora no necesitamos más ir armados. O sea que la mediación, o los instrumentos del diálogo, o los instrumentos que puede llegar a dar herramientas para poder trabajar en la conflictividad, son muy útiles en todos los contextos, incluso en contextos tan conflictivos como los que tienen que ver con los conflictos agrarios. Al explicar la gran diferencia con la visión de Foucault entre la mediación como actividad conciliadora libre y la facultad del Estado ejerciendo el poder coactivo a través del sistema judicial condenatorio, usted indicó sobre la necesidad de lograr armonía. ¿Cómo compatibiliza usted el uso de la mediación que busca la armonía cuando ésta se desarrolla en el ámbito judicial estatal, que por el contrario no la favorece? Jean-François Sis ya habló de esto en el sentido de que diferencia la mediación burocrática y la mediación, ¿no? Yo creo, porque yo trabajo, digamos, dentro del Poder Judicial, en Brasil fundamentalmente y en Argentina, en San Martín, en Portugal, digamos, si uno establece un paralelismo y dice: el Poder Judicial es la mediación es esto, que no tiene nada que ver con la burocracia y el orden y la organización del Estado y el Poder Judicial. La mediación no es burocrática, la mediación no puede estar al servicio, digamos, de un orden, la mediación no puede estar al servicio. Pero la mediación se puede realizar en cualquier parte. Si uno tiene claro para qué trabaja, para quién trabaja y por qué trabaja, y exige el respeto, que ningún juez se me venga a meter para decir cómo tengo que trabajar yo con mediación, porque yo no me meto a lo que el juez tiene que hacer. Entonces, digamos, si me respetan, entonces yo puedo trabajar y hacer mediación en cualquier parte. En vuestras intervenciones, así como en las anteriores, parece que la mediación sea un fenómeno prevalentemente actual. Pero ¿cuáles son las normas, los marcos normativos y jurídicos que son necesarios utilizar? Entiendo el rol de la mediación actual como medio alternativo. Entiendo el rol de la mediación cual medio alternativo de solución de conflictos, pero ¿en qué medida y a través de cuáles medios la mediación se cobra
concretamente y técnicamente, se coloca concretamente y técnicamente en el ordenamiento jurídico, utilizando también los medios e instrumentos técnicos basados en el derecho? Bien, no siempre, sí, todo dentro de la ley, nada fuera de ella, pero no siempre. En materia de procesos dialógicos hace falta el instrumento jurídico. Para la facilitación de un diálogo hace falta un tercero con buena predisposición que genere el espacio de diálogo y haga circular la palabra. Y allí el elemento jurídico como tal no tiene un lugar. No hace falta una ley para que ocurra esto. No hace falta una ley para que haya mediación comunitaria. Sí para que exista un sistema prejudicial dentro del campo civil, comercial, laboral, pero para que exista una predisposición al diálogo, actores sensibilizados, actores con buena predisposición, con la autodeterminación de la voluntad, alcanza, y eso es ley. Y eso es ley. No hay código civil del mundo que diga que la autodeterminación de la voluntad no sea ley. ¿Verdad? ¿Tenemos tiempo? No entendí. A mí me quedan algunas, ¿eh? Sí. Yo en todo caso las contesto. Yo tengo 3. Ah, ¿tú tienes 3 en italiano? Sí. Hay 3 y 3 en italiano y teóricamente no hay más tiempo. Hacemos una y ¿les parece? Y las otras las respondemos, ¿les parece bien? ¿Sí? Bueno, gracias. No sé si les parece bien, pero gracias. La italiana. La italiana. In ordine di arrivo per non essere ingiusta, scusate. Dice, la forma de participación espontánea no va siempre hacia el diálogo y la resolución del conflicto. Recuerdo, por ejemplo, un comité, seguro promovido por pequeños o poco importantes políticos, que fue atrayendo numerosos participantes para impedir la construcción de una mezquita en las colinas de Génova. Era una propuesta del ayuntamiento, después este proyecto se trasladó a otras zonas de la ciudad por la acción de otros comités y después pues este proyecto ha pasado e igualmente va cambiándose la zona de la ciudad en la que debería construirse esta mezquita. No entiendo la pregunta. Tampoco. Según ellos, la forma participativa, no, creo que es más bien un comentario, que la forma participativa no siempre resuelve el conflicto, que a veces lo que hace es irlo moviendo de lugar, trasladando, acallarlo durante una temporada. Yo estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo. ¿Quieres leer una pregunta en italiano? Lee una pregunta. Pero que sea pregunta. Siempre en orden de arriba. ¿Cómo puede ser que la mediación esté más difundida en países con situaciones de pobreza y diferencia social? Es más, puede ser o es probablemente porque es un problema cultural o bien generado por un sistema de injusticia social. ¿Cómo puede ser que en los países industrializados esta institución alternativa cueste tanto que se acepte? Yo creo que ya está respondido con el asunto de la justicia social. Económica. Solo quiero hacer un comentario. En mi país, en la Argentina, yo estaba en el Ministerio de Justicia cuando se empezó a institucionalizar la mediación. Y se institucionalizó con vocación exclusivamente utilitarista. Era para descomprimir el trabajo de la justicia. Y pasa en casi todos los países de Latinoamérica. Del mundo. Angola, lo mismo, sí. Portugal. Perfecto, del mundo. Luego, la vocación social, la intencionalidad política, la búsqueda de instrumentos de acción que permitan generar vida a la democracia participativa que hacía mención Juan Carlos, hicieron robustecer el espesor social.
Y se fue dando vida también, fue cobrando vida la mediación comunitaria en muchos países, fue cobrando vida estos espacios dialógicos y esta gestación de ámbitos de diálogo. Yo quería hacer un comentario que tiene que ver con las Defensorías del Pueblo. Acá veo un representante de la Defensoría del Pueblo de Argentina. Y las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica, muchas de ellas han tomado esto de la mediación, la gestión constructiva y colaborativa de conflictos como un instrumento de acción social puntual. O sea, muchísimos de los conflictos desde las Defensorías del Pueblo se encaran desde la lógica de la gestión constructiva de conflictos y no con el expediente, con el típico expediente, que va a un oficio, vuelve a otro oficio y no llegan nunca a nada. Estos son mecanismos mucho más efectivos de gestión de conflictos que cualquier otro tipo de mecanismos. Por eso también se echan mano estos mecanismos, porque verdaderamente son efectivos y eficaces. No tengo nada que decir. Yo tengo dos preguntas que se juntan. Una dice en portugués: ¿es posible usar la mediación para un grande conflicto social en América Latina, que es la corrupción en la política? Y el otro dice: ¿no cree usted que el aditamiento de real o participativa, etcétera, no solo no establece ninguna diferencia, siendo la democracia, según la Real Academia Española, la intervención del pueblo en el gobierno, sino que además consigue que las cosas se desvirtúen y un político corrupto, engañoso y estafador como el que usted trajo el ejemplo, se le perdone sus problemas y no se le persiga por sus delitos? Vea, yo creo que, digamos, cuando la democracia es participativa, se van acortando estos espacios de corrupción, porque la corrupción se produce cuando el que es votado piensa que tiene el poder y que puede hacer lo que quiere. Cuando el que es votado es controlado, entonces ese que es votado de alguna forma tiene que rendir cuentas y es denunciado, y si no es juzgado por la justicia, debe ser juzgado por la propia sociedad, que no lo tiene que elegir más. Esto solamente se da cuando nosotros vamos a anular el sistema asistencialista clientelista, porque el sistema asistencialista clientelista fomenta la corrupción y fomenta la corrupción del pueblo, porque el pueblo está corrompido porque vota para aquel que le da más, en vez de votar a aquel que administra mejor. Entonces, digamos, pienso que sí, que la mediación para una comunidad participativa, para una democracia participativa, puede ayudar a ejercer un control mayor de los políticos y a realmente dejar el asistencialismo clientelista y con esto la corrupción. Pienso que sí. Tengo una chiquitita. Yo también, vamos a contestar todo entonces. Vamos, vale. Líneas de acción para la transformación política, para que lo político solucione el conflicto. La mejor respuesta que a mí se me ocurre es sensibilizar actores del campo de la política. Y para esto hace falta asumir también el lugar de la formación como un espacio de militancia. Mi amigo de México, Julián Navas, me dice: una sociedad emancipada es una sociedad responsable. Si se asume esta responsabilidad desde la toma de decisiones en el marco de una interdependencia sana, ¿el rol del mediador es de un solo gestor del conflicto o alguien que vive el proceso de cambio igual que la comunidad? Vea, cuando yo empecé a trabajar en psicoanálisis, el psicólogo debía de ser un factor de cambio, un agente de cambio.
Cuando empecé a trabajar en mediación, por ahí se decía que el mediador debía ser un agente de cambio. Yo ahora estoy viejo y no creo que uno sea agente ni factor de nada. Creo que uno vive, con su vida da un ejemplo, con su vida se va generando ondas expansivas y con el trabajo que se hace en la comunidad, uno lo que hace es llevar una reflexión, realizar digamos, pero si la comunidad quiere cambiar, va a cambiar. Si la comunidad no quiere cambiar, no va a cambiar. O sea, yo no tengo que ir al cambio por el cambio, ni tengo un modelo de vida. Yo creo que la gente debe descubrir lo que realmente desea. Si esto produce un cambio, es porque la gente lo desea, lo busca. Si no produce un cambio, es porque la gente no lo desea, no lo busca. O sea, yo no creo ya en esto de que alguien pueda ser factor de cambio, profesional para el cambio. Me conformo con hacer un trabajo en que la gente pueda atender sus necesidades, pueda responsabilizarse por sus necesidades, pueda producir de alguna manera una conciencia de que aquí no hay culpados inocentes, aquí todos somos responsables por lo que pasa. Entonces, no sé si es un cambio, no sé, realmente no me lo planteo desde esos términos. Creo que sí, que cuando yo empecé a vivir la mediación se produjeron cambios en mí, pero yo no los busqué. Fue una cosa, digamos, en que yo empecé a pensarme de otra manera, a pensar mis relaciones de otra manera, a entender mis emociones de otra manera, pero creo que no porque uno busca el cambio, sino que se produce naturalmente con la incorporación de estos modos de vida. Si uno de los problemas que actualmente solo existen actores, si uno de los problemas es que actualmente solo existen actores políticos que defienden intereses económicos muy claros y no existen actores sociales que hayan organizado reivindicaciones y busquen la transformación comunitaria y social, ¿el mediador debe convertirse en un actor social y ser formador de nuevos actores sociales? Yo creo que no. No, porque pierde su legitimidad como para ser mediador. Lo puede hacer cualquier otro. O si lo hace ese mediador, que después se abstenga de ser mediador. Lo que no puede hacer el mediador es mediar con tanto desequilibrio de poder. Porque uno, si bien es garante del equilibrio de poder como tercero, en determinados niveles no es ético llevar adelante procesos donde el desequilibrio de poder es muy profundo. Pero si hay que empoderar a algún actor y el mediador detecta esto, hay muchos recursos dentro de lo que es el campo de la mediación para buscar o mayor asesoramiento para la parte que no lo tiene o robustecer una parte, pero esto no lo puede hacer de ningún modo el mediador porque pierde su legitimidad para poder mediar a futuro. Si me permitís agregar algo, sí. Yo quisiera decir que yo aprendí de Lisa Parkinson que el poder es algo bueno si es usado cooperativamente. Claro. Entonces lo que el mediador debe hacer es transformar el uso impositivo y personal del poder por un uso cooperativo del poder, ¿no? Gracias. Thank you very much. I learned from you. Faltan dos provocaciones, dos retos. Vale, venga. Si nos aguantan. Nos piden que terminemos ya, pero son dos provocaciones y dos retos. Uno se lanza Alejandro a Juan Carlos, porque es psicólogo, a Juan Carlos, y traduzco del italiano, cómo convencer al poder económico y a los políticos que financian guerras y discriminación social, injusticia y sufrimiento, que más allá del poder que ya detienen no deberían ir, pero podemos aconsejarles que les ayuden buenos psicoterapeutas para contener su avidez y ambición. Y la provocación... Tiempo, entonces. No se puede obligar a nadie. No, yo creo que yo no tengo conceptos de
salud y enfermedad, ni de funcional o no funcional. A veces en mediación yo pregunto, y sobre esto, digamos, ¿ustedes pensaron en consultar a algún profesional? Porque ellos traen, me preocupa tal cosa. Y entonces yo digo, bueno, y pensaron en consultar a algún profesional por esa preocupación que tienen. Pero si no les preocupa, yo no puedo decirles consultar a un profesional, porque ellos no traen la preocupación sobre eso, ¿no? ¿Sí? Alejandro, podemos decir o sugerir que los mediadores deberían en algunos casos ser los que alimenten el conflicto, o sea, donde haya injusticia, el cambio puede y debe pasar por el conflicto. El conflicto es un motor de cambio. Ahora, si el rol del mediador es alimentar el conflicto, yo no creo que ese sea el rol del mediador. El rol del mediador es predisponer de espacios para que el conflicto se canalice, no alimentar el conflicto. Yo antes de estar en este mundo de la gestión de conflictos fui actor social y supe hacer muchos conflictos, pensar muchos conflictos y generar muchos conflictos. Ahora, nunca imaginé un mediador haciendo conflictos. Ahora, en casa hago lío a veces, en casa hago mucho lío, porque soy un ser humano y como ser humano hago lío. El otro día con el paro de trenes, yo había sacado un boleto, un ticket, un billete para venir de Chesena aquí y teníamos con mi mujer 2 boletos y lo habíamos pagado 54 euros, con lo cual salió barato. De Chesena hasta aquí, 54 euros barato. El paro de trenes, vino el paro de trenes y nos cambiaron el tren y el nuevo boleto costó 157 euros. 2 boletos, 157. Entonces yo lo único que tuve que hacer era sacar 100 euros más y ponerlos. Si hubiera pasado en Latinoamérica, la gente hubiera reaccionado muchísimo. Yo veía que todo el mundo sacaba 100 euros más y lo ponía sin ningún problema. O sea, la conducta que tienen las sociedades depende mucho de los contextos y la actitud que tiene cada uno de nosotros depende también del contexto. Acá saqué los 100 euros, no dije nada y los puse. Yo no sé si en América Latina hubiera sacado 100 euros nuevos y lo hubiera puesto. Les digo que no, de ningún modo. Aparte hago valer todos los derechos del consumidor, explico por qué no, digo por qué no corresponde, voy a algún lugar que me hagan valer los derechos del consumidor. Me transformo en un actor protagónico de la gestión de ese conflicto, y más allá de mi lugar como tercero. Creo que tenemos muchos sombreros y que los podemos usar. Así como tenemos identidades múltiples, tenemos que asumir que en la vida podemos utilizar todos esos sombreros, no tenemos que eliminar ninguno, no tenemos identidades asesinas, como dice Maluf. Y la de ser actor social uno la sigue teniendo, pero cuidado, no podés ser mediador y actor social al mismo tiempo. De ningún modo, porque podés hacer daño. Como persona podés ser lo que quieras en el momento que quieras. Marido, amante, político. Seguro. ¿Terminamos? Sí, han terminado. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias.